Perfecto. Bueno, antes que nada, un placer estar acá con ustedes, empezar este nuevo ciclo del curso de extensión SICOM, un curso que se viene repitiendo en el tiempo y que ciclo a ciclo lo fuimos puliendo, lo fuimos mejorando, fuimos agregando material didáctico, videos, powers y demás. Así que no es el mismo que fue hace 3 años este curso. Y algo que quería ya desde el vamos, como para tener un acuerdo entre nosotros, era esto de una participación activa que tengamos, que acá no hay que sentirse en ningún momento que quizás haya alguna pregunta o algún planteo que sea tonto o que sea fuera de lugar. Eso me gustaría que ya desde la primera clase lo tengamos claro, que cuando haya algún tipo de duda o algo, quizás va a haber momentos que no es exactamente en ese momento para no cortar por ahí en un plano conceptual, una explicación, pero que inmediatamente luego esa temática, cuando haya lugar a las preguntas, me gustaría que tengamos esta participación, esta ida y vuelta, para que justamente esa matriz general que es del curso se vaya direccionando hacia lugares específicos de ustedes, que en definitiva me parece que es lo bueno de adentrarse en un contenido, de tratar de masticarlo y de llevarlo a incumbencias personales. Bueno, eso como un lineamiento general. Yo no sé si Silvina les pasó mi mail, además de la forma de recurrir a mí a través de la plataforma, yo les voy a dejar mi mail. Así que después Silvi se los pasará, si te parece bien, Silvi. Y ese es otro canal, que quizás la duda surja para aquellos que la vieron en diferido, o quizás alguno prefiera hacerlo de manera escrito. Y yo siempre, en el transcurso de esa semana, que va de una clase a la otra, les voy a responder. E incluso podríamos generar una dinámica de la clase sucesiva, esas preguntas que enviaron, abrir esa clase posterior evacuando esas temáticas justamente. Así que bueno, nada, eso para establecer un vínculo de cierto tipo entre nosotros me parece que puede llegar a ser piola, en su beneficio sobre todo. Eh, bueno, yo también lo repito porque no sé hasta qué punto lo aclaró su tutora, Silvina. Es un curso que va a estar constituido de clases en vivo, la mayor cantidad posible que les puedas dar, sin duda que las van a tener porque es algo que me gusta mucho hacer. Y en otros momentos van a ser clases que yo voy a grabar para ustedes y se van a subir, porque estoy en el medio de una temporada de vóley en la liga francesa, donde estamos muy cerquita de los playoffs y todavía el cronograma no depende cómo terminamos en el campeonato, depende cómo si ganamos o perdemos, las fechas y los lugares donde tenemos que jugar. Entonces es un poco difícil en este momento para mí establecer una matriz fija de clases, porque sistemáticamente se las voy a estar cambiando, si no. Así que me parece, ustedes sí o sí siempre van a tener una clase semanal. Con eso van a contar, es nuestro compromiso desde la Fundación con ustedes. Sí o sí eso. Eh, y este año también otra intención que tengo es más allá de las clases que solemos dar para culminar los contenidos, dar 2 clases extra con nuevas temáticas. Una de las temáticas me gustaría que sea direccionada a lo que es el plano deportivo, que es el que actualmente me estoy desenvolviendo de manera más cotidiana. Y otra tiene que ver, que si logramos, con algún, algún, algún invitado de Italia. Ustedes saben que, bueno, que esta metodología, este libro, nace de este autor italiano, que hoy en día tiene su sede de la fundación allá en Italia, y si logro establecer algún tipo de acuerdo, tanto con él o como con otro de sus asistentes italianos, podríamos adentrarnos en lo que tiene que ver con
qué es la neurociencia, historia de la neurociencia y demás, como para ver desde qué lado está plantado el autor, con qué sustento científico y demás entendemos nosotros estas propuestas. Bueno, vamos, si les parece bien, a la parte de contenido del día. La clase anterior, ustedes lo que vieron fue una presentación o una introducción, mejor dicho, donde el objetivo principal era, partiendo desde la perspectiva del autor, empezar a entender desde dónde viene, cuál es esa formación que tuvo este autor, para que quede la antesala preparada para comprender su obra, que era el sistema educativo. En ese transcurso lo que vimos fueron una serie de conceptos que al explayarnos en esos conceptos, estandarizamos ciertos criterios, nos ponemos de acuerdo, para después utilizarlos a la hora de describir las prácticas o las partes más específicas de cada una de la metodología. Hoy lo que va a quedar de ese marco conceptual va a ser un concepto que es el concepto de engrama motor, que es un concepto que no es propio del SICOM, es un concepto de la neurofisiología, pero que el SICOM lo va a abordar de determinada manera y lo vamos a entender hoy. Y también, como vimos la clase pasada, más allá de las 8 metodologías que hoy en día conforman el sistema educativo SICOM, habían 2 anexos. Esta actividad que tenía que ver con el uso del segmento mano para su desarrollo y para, a través de los movimientos de este segmento, generar impacto en áreas superiores. Era los ojos direccionales el otro. Es una herramienta que es muy útil, muy concreta, para ayudar a la alineación postural. Son 2 cosas que lo vamos a comprender hoy de la mano de un PowerPoint. Hasta ahora vamos bien. ¿Hay algo que alguno de ustedes quisiera plantear antes de empezar con lo conceptual del día? Les doy lugar, si quieren, a algún tipo de pregunta o lo que fuera, y si no, bueno, avanzamos con eso, como prefieran ustedes. Si alguno quiere interactuar o algo, este momento puede abrir el micrófono y bueno, y dirá lo que haya que decir. Y si no, vamos con el PowerPoint. Bueno, parece que vamos con el PowerPoint entonces. Aguarden un segundo que seteo para compartir pantalla. Ahí va. Vamos a ver. Ahí va. ¿Se ve bien ahí el Power? ¿Sí? Sí, Bien. se está viendo bien. Bueno, acá obviamente es algo que ya conocen, la tapa del libro del sistema educativo SECOM. A ver si, no sé por qué, espera que no está corriendo el Power. Ahí va. Bueno, y acá estábamos en el primer desarrollo conceptual del día, que era el concepto de engrama motor. Bueno, engrama motor. Allá, lejos y hace tiempo, en el año 1904, hubo un autor, que fue Semon, que lo definió como una pista mnéstica, o sea, del sistema de la memoria, permanente, que conserva los efectos de la experiencia sobre el sistema nervioso motor. Entonces, empieza a aparecer esto de sistema amnéstico y sistema nervioso. Lashey, en el 50, años luego, dice que es un cambio neural temporal o permanente que resulta de la codificación de una experiencia. Acá empieza a aparecer esto de que
puede perdurar de manera permanente o ser un trazado, digamos, menos definitivo en el tejido nervioso, pero que siempre el factor común es que es producto de una experiencia de cierto tipo. Acá no están especificando cuál pudiera ser esta experiencia, es general. Bueno, tenemos lo que sería la definición de dos de los autores del libro, su creador, Carmelo Pitera, y Massimo Yuto, que es un especialista que hoy en día se desenvuelve en el ámbito sobre todo de la psiquiatría, que también es profesor de educación física, y ellos lo consideran al engrama motor como trazas neurales de experiencias biomecánicas, posturales y motoras significativas para el proceso educativo. Empieza a aparecer algo un poco más direccionado, características de la biomecánica, que tienen que ver con la postura, el aspecto motor de una experiencia, y significativo en el proceso educativo lo podríamos vincular también con aspectos que tienen que ver con la afectividad o lo emocional. Es un patrimonio motor proveniente de la experiencia del individuo, una experiencia psicocognitivo-motora. La actividad y los movimientos propuestos deben producir los engramas, que en definitiva estos engramas son modificaciones corticales, modificaciones de ese tejido nervioso cortical que se genera por la activación neuronal que produce una experiencia de cierto tipo. Bueno, acá yo, como les anticipé, engrama motor es un concepto general, se aplica a cualquier tipo de experiencia. A la izquierda lo que vemos es lo que pudiera ser un trazado neuronal o una modificación del tejido cortical que se genera a través de una actividad de cierto tipo, una actividad, llamémosla para diferenciarlas de lo que es SICOM, una actividad tradicional. ¿Cuál es la propuesta? Es que el nene, en este caso, mantenga flotando el globo, tocándolo sistemáticamente con los dedos de la mano, con el brazo extendido sobre la cabeza. Nada más. Esa es la propuesta. Entonces el nene, en el afán de mantener el globo sobre la línea de la cabeza con el brazo extendido, va a realizar una serie de ajustes, recurriendo a lo que tiene que ver con lo óculo manual, poniendo en contacto el analizador óptico con los movimientos de los dedos de la mano, partiendo desde una postura de cierto tipo, que en este caso es una postura con un doble apoyo, en bipedestación, una postura erguida y mirando hacia arriba. Entonces acá podríamos definir esa tarea motora desde una esfera postural, que es la que les dije recién, desde una esfera que tiene que ver con procesos más profundos de la motricidad, como pudiera ser esta capacidad óculo-manual, de detectar elementos que se mueven en el espacio, determinar coordenadas y ponerlos en contacto con algún segmento específico del cuerpo. Bueno, en definitiva es eso. Y el nene, de manera libre, una vez que empieza, recurre a esos microajustes que crea necesarios o más convenientes para lograr ese objetivo de la acción. Porque recordemos que, y esto también podría ser algo que lo podríamos, valga la redundancia, explayar en alguna de las clases. Las acciones tienen objetivos. Hay acciones con objetivos, y este objetivo es ese director de orquesta de lo que va a ser toda esa cadena de movimientos y procesos que van a tender a llegar a dicho objetivo de acción. Entonces, en el afán de mantener el globo ahí arriba, el nene va a hacer una serie de cosas. Y si la propuesta es más guiada o menos guiada, va a tener más o menos referencias a la hora de moverse de determinada manera.
Por otro lado, lo que tenemos es, sobre esta misma matriz, sobre esta misma base, una propuesta que podríamos ya considerarla un ejemplo SICOM. Ahora, el nene sigue desde el punto de vista postural, desde esa posición de doble apoyo, el cuerpo erguido y con el analizador perceptivo óptico mirando hacia arriba. Brazo extendido, eso pareciera que es una constante entre las dos propuestas. ¿Qué vamos a cambiar ahora? Son varias cosas. Una es que vamos a agregar un participante más a esta tarea motora. Y ese participante pudiera ser el profesor, pudiera ser otro nene, en definitiva, una persona externa a él. Y lo que van a hacer entre los dos es, antes de empezar la actividad, ponerse de acuerdo en una serie de pautas. Se van a poner de acuerdo en que ahora el globo va a tener que ser mantenido a flote tocándolo con uno de los dedos que corresponda a algún tipo de señal. Entonces lo que van a hacer es tomar como referencia los dedos de la mano, partiendo en este caso desde el pulgar hacia el meñique, y andamiándose con la utilización de un código, que podría ser el código numérico, le van a poner un rótulo en el sistema amnéstico, en la memoria, a cada uno de estos segmentos corporales, llámese dedo. Entonces, por ejemplo, lo que vemos aquí es que el pulgar, además de ser el pulgar, va a ser el 1. El índice va a ser el 2, el mayor va a ser el 3, el anular va a ser el 4 y el meñique va a ser el 5. Entonces lo que hicimos es, a través de una codificación, generamos una asociación con un segmento corporal. ¿En pos de qué? En pos de empezar a reforzar en la memoria estas acciones y estos segmentos. Entonces, ahora la consigna va a ser que hay que mantener a flote el globo, pero que hay que tocarlo con el dedo que corresponda a la señal enunciada. Supongamos que esta señal enunciada es una señal verbalizada. Por ende, el nene que va a estar a la espera de dicha señal tiene que focalizar la atención en el analizador acústico, los oídos, para una vez que escuchó el 1, 2, 3, 4, 5, empezar a interactuar con ese globo de la manera que sea correcta. Bueno, entonces ya acá empieza a aparecer esto de que la actividad que era totalmente voluntaria, desde el punto de vista de que cuando iniciaba, él decidía con qué parte de la mano tocaba el globo. Ahora esta actividad no es más voluntaria, es una actividad que depende de una señal externa, una señal que me la da un otro, señal que es un tipo de codificación. Vimos en la clase anterior que el sistema nervioso, el cerebro, es un sistema que tenemos que entender que está totalmente integrado. Pero además de estar integrado, está especializado. Todas las partes de este sistema nervioso están de una u otra manera en contacto, o comunicadas, mejor dicho. Pero hay áreas que se especializan de manera prevalente para determinadas operaciones, para determinadas acciones, en definitiva para determinados procesos, y hay áreas que se encargan de otro tipo de procesos. Lo numérico va a tener incidencia en un tipo de área cerebral que va a ser distinto a lo que vemos acá en pantalla, que es lo cromático o los colores. Porque eso mismo que habíamos iniciado en una primera instancia con los números, luego podemos recurrir, cuando los pasos en esta progresión pedagógica o didáctica, mejor dicho,
nos permitan dar un paso adelante, podemos incluir una segunda asociación que tiene que ver con el lenguaje cromático, los colores. Y el pulgar, además de ser pulgar, es el 1, y además de ser el 1 es el rojo, y el índice, además de ser el naranja, es el 2, y así como ven ustedes en pantalla con cada uno de los dedos. Lo que estamos generando en esto, que parece muy simple de ponerle un nombre a los dedos, es generar conexiones sinápticas, con un recuerdo. En este caso es un recuerdo motor que involucra un segmento o segmentos corporales específicos para estas acciones, y nosotros a la hora de llamarlo de una manera o llamarlo de otra, generamos con todo este engrama, generamos más codificaciones, más asociaciones entre distintas áreas cerebrales. ¿En pos de qué? En pos de reforzar esta información en nuestro sistema amnéstico. En definitiva, podríamos decir que estamos hablando de aprendizaje. Y con el correr de las clases vamos a ver que es un aprendizaje de tipo flexible, porque al cambiar las codificaciones, al no ser estático, los rótulos que ponemos a los movimientos, y todo el tiempo hay una variabilidad, se empieza a generar algo que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, se empieza a generar algo que tiene que ver con lo que es la variabilidad del input cognitivo, que es uno de los pilares del SICOM, en pos de generar aprendizaje, ni más ni menos. Bueno, partiendo de esta propuesta, que simplemente fue un ejemplo, nada más que eso, en vez de con el globo puede ser una actividad con una pelota, en vez de con una pelota puede ser una actividad con cuerpo libre, en vez de con el segmento preponderantemente o con los miembros superiores preponderantemente, puede ser una actividad que movilice las piernas en mayor medida, o quizás la zona media del cuerpo, o ambas. Bueno, lo que yo les propongo ahora es que simplemente para poder incorporar esto de un modo más concreto y de un modo, digamos, que nos permita sentir lo que pasa en nuestra propia persona cuando lo hacemos de una u otra manera, yo lo que les propongo es que, por ejemplo, abramos una de las manos, seleccionen una mano, pónganla en pantalla bien abierta, ahí, y lo que vamos a hacer es seleccionar un tipo de movimiento que formaba parte, es un movimiento simple y muy arraigado, que formaba parte de esto que era la motricidad de la especie, que es el movimiento de pinza. Movimiento de pinza. Y lo que hacemos con este movimiento de pinza es, una vez que generamos las 4 pinzas, ustedes observando mi mano, y a través de una ruta, en este caso de imitación, imitar estos movimientos, lo que vamos a hacer es, como dijimos previamente, vamos a ponerle un rótulo en el sistema amnéstico. Entonces, como vean mi mano, este movimiento va a ser 1. Este movimiento va a ser 2. Este movimiento va a ser 3. Y este movimiento, obviamente, va a ser 4. Entonces, ahora ya memorizando los nombres de estos movimientos, que son números, lo que les pido es que levanten la mano y cuando yo verbalice uno de los números, que hagan la pinza, ni más ni menos. 3. 1. 4. 44. 12. 13. Bueno, aflojemos. Acá ya tenemos, relajen la mano. Acá ya tenemos material como para empezar a interactuar un poco. Primero que nada, esto era una tarea motora. Entonces, en esta tarea motora había ciertas premisas que respetar.
Y el movimiento que yo les mostré, y que ustedes imitaron en una primera instancia, era este. Este era uno de los movimientos. ¿Qué ven ustedes en este simple movimiento? ¿Alguno de ustedes, activando el micrófono, me podría describir este simple movimiento? ¿Quién se anima? A ver, necesitamos un voluntario o voluntaria. ¿Qué ven en este movimiento? Activen el micrófono y digan lo que, si no quieren, quizás la cámara no, como prefieran, pero es necesario que empecemos a interactuar. ¿Qué ven en este movimiento? Prensión, es lo que se me ocurre. Ignacio, ¿lo podrías repetir, por favor? Prensión, apretar. Apretar, bueno. ¿Qué más? Lo que se les venga a la mente cuando ven esto. Coordinación, puede ser. Coordinación, coordinación entre los dos dedos en este caso, para aproximarlos. Bueno, ¿qué más? Flexión y extensión del índice y el anular. Aducción. Bueno. Anular nada. Bueno, acá, con esto de decir flexión y extensión, podríamos también empezar a entender que este movimiento tenía fases, ¿no? Una fase de flexión y una fase de extensión. Lo que yo vi cuando ustedes lo hacían era que, pese a que era un movimiento simple, que ustedes lo habían visto y que ustedes lo imitaron de esta manera, cuando lo empezábamos a hacer, no de manera, digamos, libre, sino o imitativa directa, sino ya respondiendo una señal, ustedes efectivamente encontraron la respuesta correcta, y cuando yo decía 1, ustedes hacían el 1, cuando yo decía 4, hacían el 4, pero lo que tenía que ver con las fases de movimiento, esto es una fase de flexión y una fase de extensión, se había sacado de la prioridad. Y empezaban a hacer este tipo de cosas. Entonces, esa fase de extensión que formaba parte de este movimiento, como si fuera otro el movimiento, que era un movimiento de pararse y sentarse, es como si ustedes dejaron de pararse. Es simple el movimiento, pero para el cerebro es lo mismo este movimiento que el día de mañana una acción deportiva de cierto tipo. Simplemente va a haber movimientos que van a ser más simples, menos simples, pero fíjense como cuando se complejizó la propuesta, enlazándola con una codificación, ustedes focalizaron esa atención en encontrar el movimiento correcto, pero la ejecución de ese movimiento empezó a mermar. Imagínense si estamos en el mundo del deporte y entendimos la situación, seleccionamos de ese fichero que es la memoria, la carpeta con esa técnica deportiva que resuelva la situación, pero la técnica la hacemos lenta, la hacemos, no la hacemos de la manera más correcta o más conveniente. Lo que va a pasar es que elegimos bien, entendimos la situación, pero ejecutamos mal. Y en definitiva, si estamos en el mundo del fútbol, perdimos esa pelota con el rival. Lo mismo va a aparecer en el tenis, quedó la pelota en la red. En definitiva, la ejecución también es algo muy importante. Y que muchas veces, sobre todo, hablo desde mi persona, no quiero hacer una máxima de esto, pero muchas veces parece que lo que tiene que ver con los aspectos ejecutivos de una tarea motora, están muchas veces, hoy en día están como dejados de lado, y cuando empezamos a hablar de lo que tiene que ver toma de decisiones, procesos cognitivos y demás, pareciera que es lo único importante. Es todo importante, desde la comprensión de ese ambiente, de la vida cotidiana para desempeñarme en tareas cotidianas, o de la vida laboral para desempeñarme en tareas laborales, o del entorno deportivo, como también el modo en que lo hago. Si yo pongo mal el pie cuando camino, me voy a tropezar. Entonces, los aspectos motores son muy importantes. Entonces acá estaban estas fases. Entonces yo de ahora en más lo que les voy a pedir a ustedes es que cuando respondan,
con el movimiento que ustedes consideren el correcto, tengan en cuenta esto de extender bien la mano. Y sepamos que la mano, y no es por casualidad que el autor dedicó un anexo que tiene que ver con actividades del segmento mano, es un segmento que tiene una prevalencia de un tono flexor sobre un tono extensor. Entonces nos es más natural quedarnos ahí, ¿no? O estamos sistemáticamente nosotros agarrando cosas en el día a día, pero esto de abrir bien la mano, y se los digo también por experiencia, en el mundo del vóley, los nenes cuando aprenden a golpear o cuando aprenden a bloquear, hay que hacer muchos caminos didácticos para que empiecen a mecanizar esto de abrir la mano. Bueno, entonces, volvamos, levanten la mano nuevamente. Si yo les dijera, a ver, si yo les dijera, no, les digo, 123. 22. Y ahora vamos a empezar a jugar con algo que tiene que ver con la secuencia. Si yo a ustedes les dijera realizar los movimientos en una secuencia creciente, muéstrenme qué movimientos harían. Perfecto. ¿Y en una secuencia decreciente? Bien, levanten la otra mano. Bajamos la primera, nos quedamos con la otra. 22. Creciente. 13. Decreciente. Perfecto. Bajo la mano. Ahora empezamos a... fíjense que los movimientos son los mismos, son estos 4 mismos movimientos. Lo que empezamos a hacer es despertar o evocar del sistema amnéstico estos movimientos de distintas maneras. Y lo que empezamos a generar son estimulaciones en las funciones ejecutivas. No es lo mismo esto de que nosotros lo llamamos las llamadas casuales, 1, 3, 2, 4, un número, damos señales de a un número. O las llamadas casuales múltiples, que son más de un número, 22, 123, 33, 44, con lo que tiene que ver con un proceso de activar una secuencia de movimientos. Una secuencia que puede ser creciente, una secuencia que puede ser decreciente. Fíjese que entonces, estos movimientos, que eran 4, nosotros los empezamos a poner en contacto a través de una codificación que es la numérica, con distintas formas de funcionamiento. En definitiva, lo que generamos es una serie de conexiones sinápticas, que empiezan a fortalecer este engrama motor. Ese trazado neuronal lo empiezan a hacer, a transformar en un engrama más comunicado con distintas áreas y empiezan a reforzar cada una de esas rutas sinápticas que empezamos a activar. En definitiva, empezamos a generar aprendizaje. Si quisiéramos utilizar como ejemplo también este movimiento simple de la mano, lo que podemos hacer, y en pos de complejizar la tarea, es levantar las 2 manos ahora. Levanten las 2 manos. Yo voy a verbalizar señales, y ustedes en simultáneo lo deben hacer con ambas manos. 33. 12. 1. Decreciente. 12. Bien, ahora lo que empiezo a ver cuando los observo ustedes es que ya evidentemente esta dinámica se empieza a mecanizar. Hubo una mejora en lo que tenía que ver con las fases de movimiento. Recordemos que los movimientos tienen fase.
en estas fases de movimiento hubo una mejora, sobre todo en la fase extensora, y al ser una propuesta que es en simultáneo, nos es más sencillo de lo que quizás, lo vamos a ver ahora, pudiera ser una propuesta donde una mano va a hacer lo que dice una señal y una mano va a hacer lo que dice otra señal. Entonces yo ahora voy a verbalizar dos señales. La primera señal, pongámonos de acuerdo, la primera señal va a corresponder a la mano derecha. La segunda señal corresponde a la mano izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perdón, una aclaración voy a hacer. Yo, si hiciera una señal que es un número de 2 dígitos, ya saben que el primer dígito va para la derecha y el segundo dígito va para la izquierda. ¿Nos pusimos de acuerdo en eso? Por ejemplo, si yo digo 12, ¿qué sería? Perfecto. 13. 33. Creciente, decreciente. Cuatro, creciente. Decreciente, 1. Bueno, acá lo que veo es que evidentemente es más complejo. En algunos de ustedes volvieron a esto de una merma en la calidad del movimiento. Y ese tiempo entre percibir la señal y hacer externo el movimiento se hace más largo. Eso es lo que fui viendo. Más allá de que no vi tan en detalle si hubieron o no hubieron equivocaciones. Habrá dado cuenta cada uno de ustedes de esto. Pero bueno, fíjense cómo con un simple grupo de 4 movimientos podemos empezar a poner en funcionamiento el cerebro de una manera más compleja, cómo podemos dar variabilidad, y esto es uno de los conceptos, es el concepto de variabilidad del input cognitivo. Muchas veces en esto de hacer más rico el acervo motor, nos preocupamos de realizar una cantidad enorme de movimientos en un juego, en un bloque de ejercicios, en una propuesta de entrenamiento, un montón de entrenamientos, un montón de movimientos distintos. No digo que esté mal, para nada, pero acá nosotros donde estamos poniendo el foco es en haber seleccionado una serie de movimientos, en este caso suficientemente aprendidos, y luego de esa base empezar a dinamizar las funciones ejecutivas con señalizaciones de cierto tipo. Eso es la variabilidad del input cognitivo. Entonces, volvemos para darle justamente más variabilidad a esta propuesta, y si quieren, porque veo que algunos están anotando, les doy un momentito. Yo voy a tomar un poco del té que tengo. Les doy un momento para que escriban. Lo que podemos hacer ahora es empezar a rotular de una manera adicional estos mismos movimientos. Y para eso vamos a recurrir a otro código, a otro lenguaje, que es el cromático. Entonces, nos ponemos de acuerdo en que 1, además de ser 1, esto si están con algún alumno, por ejemplo, está bueno preguntarle en este caso. 1 además de ser 1, ¿qué color puede ser? Y ellos le van a decir. Y a mí me gusta más este tipo de propuesta que por ahí preestablecerlo, quizás. Entonces, bueno, en este caso, supusiéramos que respondieron rojo. 2, además de ser 2, es amarillo. 3, además de ser 3, es verde. Y 4, azul. Entonces, traten de memorizar en esa memoria de trabajo, movimiento y código. Entonces teníamos rojo, amarillo, verde, azul.
Y lo que vamos a hacer ahora es, para justamente aprender este nuevo código, vamos a ir un pasito atrás en lo que tenía que ver con la progresión. Vamos a abrir una sola mano, la que ustedes seleccionen, y vamos a empezar a articular estas señales con los movimientos, sin lo numérico que interfiera, solo con lo cromático. Rojo, amarillo, azul, verde. La otra mano, simplemente la otra. Verde, rojo, azul, amarillo. Ahí está. Bueno, levantamos la mano que ustedes quieran, una sola, y empezamos a realizar los movimientos correspondientes. Creciente. 22. 331. Rojo. Azul. Decreciente. La otra mano. Verde. 23. Rojo 1. Azul 2, amarillo. Bueno, acá justamente empezamos a conectar este engrama motor con áreas que tienen que ver con esta información de los colores, lo cromático. Y por otro lado, es el tipo de información que ustedes están percibiendo es una información verbal acústica, porque yo estoy diciéndoles, hablando las palabras. Entonces, ustedes están activando lo que tiene que ver con la corteza motora acústica, y esa información entra por ahí, luego de conectarse con áreas específicas de este engrama motor. Lo mismo nosotros pudiéramos hacerlo utilizando el analizador óptico. Entonces, si ustedes están con la mano levantada, yo en vez de verbalizar los números, lo que voy a hacer es, a través de un código gestual, en este caso, es esto, voy a formar número con los dedos de la mano, y estas son las nuevas señales para pescar de la memoria los movimientos. Arriba las manos. Bien, la otra mano. Las dos arriba. Esta mano, vamos a hacer en espejo lo hacemos. Esta mano, mi mano izquierda es la derecha de ustedes, y viceversa. Creciente. Rojo. 12. Bueno, ahí vemos cómo la actividad se puede empezar a complejizar de muchas maneras, de muchísimas maneras. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos complejizar la tarea desde un punto de vista cognitivo, lo que hacemos es, bueno, generamos más asociaciones con distintas codificaciones. Entonces, el movimiento, en vez de llamarse de una manera, se llama de dos o inclusive de tres maneras, seleccionando distintos códigos. Lo mismo con el tipo de llamadas que hacen. Si son las llamadas simples, las llamadas múltiples, las llamadas secuenciales.
son también formas de complejizar la tarea. Por otro lado, si yo quisiera complejizar la tarea desde un punto de vista perceptivo, lo que hago es no solo hacerlo de manera verbal acústica, sino lo puedo hacer de manera óptica. Es otra forma, recurriendo a otro analizador. Si voy a lo que tiene que ver con el analizador óptico, una cosa es, fíjense, levanten la mano ustedes de vuelta, una cosa es que mi señal esté siempre ahí, y ustedes hacen la señal, los movimientos correspondientes. Y otra cosa es que esta fuente de información visual, que es mi mano, dentro de su campo visual esté en movimiento. No es lo mismo estático que esto, por ejemplo. No es lo mismo. Más rápido, menos rápido, no es lo mismo esto que esto quizás. Empiezan a jugar con lo que tiene que ver con lo perceptivo dentro de esta tarea motora. Entonces, en este momento lo que me gustaría decir es que, y esto es algo que yo lo aprendí del autor, de Pitera, a un ejercicio, a un bloque de entrenamiento, a un juego, a una tarea motora, ustedes la pueden, en pos de comprenderla y desde la perspectiva de docente, instructor, rehabilitador, tomar decisiones prácticas, lo que pueden hacer es entenderla desde distintas esferas. Entonces, hay una esfera que es la esfera cognitiva. Entonces, en esta propuesta, la esfera cognitiva tenía que ver con las llamadas, tenía que ver con esto de las secuencias, tenía que ver con esto de los lenguajes, tenía que ver con la cantidad de asociaciones. Bueno, entonces si yo decido que quiero generar impacto en esa área, tengo que seleccionar consignas determinadas que vayan en esa dirección. Distinto es si yo quiero generar impacto en lo perceptivo. Entonces está la esfera perceptiva. La esfera perceptiva tenía que ver con qué analizador yo recolecto o yo internalizo esa información del ambiente. Si es con el analizador óptico, la vista, si es con el analizador acústico, si es quizás con el analizador táctil, si tiene que ver algo con lo olfativo, supusiéramos. Eso tiene que ver desde la esfera perceptiva, como si ya nos metemos en cada uno de los analizadores, tienen distintas características. Esto, si íbamos al visual, esto de estático o cambiante dentro de un campo visual, si está si calza dentro de el campo visual monocular, esta fusión entre los dos ojos, o si es periférico. Hay distintas formas de, cuando yo decido potenciar la actividad sobre esta esfera, tomar cartas en el asunto. Otro aspecto tiene que ver con la esfera metabólica. La esfera metabólica es esa esfera que nos habla de los sistemas de producción y recuperación de energía que nos va a dar, entre comillas, esa nafta para mover el cuerpo. No es lo mismo si yo esta propuesta, por ejemplo, la estoy haciendo sentado, que si esta propuesta la estoy haciendo a medida que troto en el lugar sistemáticamente. Y no es lo mismo trotar en el lugar a una intensidad submaximal que trotar en el lugar a una intensidad maximal. No es lo mismo un skipping a la máxima velocidad posible que un skipping muy tranquilo. Desde este plano, desde lo que tiene que ver con lo metabólico, van a tener distintas implicaciones. Después, supongamos que ustedes están en una actividad donde es un grupo de chicos y tienen que elegir de qué manera dividen el grupo.
Entonces, hay filas. Y entre el primero y el segundo no es lo mismo que haya 10 personas, que entre el primero y el último, perdón, no es lo mismo que haya 10 personas, que entre el primero y el último haya 3 personas. Al haber 3 personas, lo que va a hacer es que desde este plano, que tiene que ver con el plano metabólico, si yo no doy los tiempos de recuperación necesarios, va a ser una actividad mucho más demandante, porque lo van a hacer por unidad de tiempo muchas más veces, que si yo lo hago de una manera más espaciada porque puse más personas en el medio. Hola, creo que se le desconectó, ¿no? A ver. ¿Vienen comprendiendo hasta acá? Perfecto, muy bueno, muy didáctico. ¿Se les complicó para poder hacer los ejercicios? ¿Estuvo ahí fácil, difícil, más o menos? Los vi interactuar con las manos, muy bien cuando interactuaron con las dos. Vieron que se complejiza cuando ponemos colores, números, diferentes formas de hacer el input, por la palabra, por intermedio de algo visual. Cuanto más variabilidad en el input, más variabilidad de cómo nombro a cada movimiento y más variantes le pongo a todo el proceso, más complejo para el cerebro, ¿sí? Más complejo para poderlo llevar a la acción. En el chat, yo ya les dejé el mail de Agustín, de todas formas, se los voy a mandar también por mail para que lo tengan. Agustín ya se está reconectando para seguir con nosotros en la clase. Si tienen dudas, saben que las pueden ir anotando, así después podemos ir haciéndoselas a él. Y si surgen luego de que la clase fue finalizada o están viendo esta clase grabada y tienen dudas, claramente lo pueden hacer por el foro, ¿sí? En la clase número 2 van poniendo todas las consultas. No sé si alguien tiene alguna consulta para hacerme más allá de la clase como tutora. También podemos usar el espacio para eso mientras esperamos que Agustín se vuelva a conectar. Si alguien está teniendo algún problema con la plataforma o no entiende el instructivo que enviamos para poder acceder a la plataforma y poder ir viendo todo. Creo que Agustín ya está conectado. Este tema que estamos viendo en la clase de hoy, claramente lo van a poder ver en el libro. Para los que ya lo tienen, ya pueden ir a esa sección. Y para los que no tienen el libro, por favor nos avisan, así sabemos quiénes son y si hay algún inconveniente del correo en sí, o es solamente esperar a que termine de llegar. Gus, ¿nos escuchás? Hola, sí, perdón, se me desconectó. Pareciera que ahora estoy
estoy acá presente. Si interrumpí algo, terminá, Silvi, con lo que... No, con lo que estamos venías. listos. Bueno, aguarden un segundo que tengo que abrir de vuelta acá el PowerPoint, simplemente. Les estaba avisando que todo este tema está desarrollado en el libro, así que también lo pueden leer del libro para los que lo tengan. Absolutamente, absolutamente. Y que luego nos pueden hacer todas las consultas por el foro, si no les surgen ahora y les surgen las dudas después. Exactamente, buenísimo. Buenísimo. Un minutito. Ahí ustedes ven en pantalla ¿se está viendo el Power? ¿Sí? Sí, se ve, sí, sí. Sí, se ve Acá. perfecto. Bueno. Ahí estamos. Bueno, lo que hablábamos era de cómo empezar o una propuesta para poder entender y clasificar las distintas actividades, juegos, ejercicios y demás. Nos habíamos quedado en lo que tenía que ver con lo metabólico. ¿Y cuáles eran esas decisiones que podíamos tomar desde la esfera de profesores o de instructores a la hora de modificar la propuesta hacia determinada dirección? Otro aspecto tiene que ver, esto que hablábamos de si era lo mismo antes de realizar una ejecución esperar a 2 compañeros que esperar a 10. Y lo pusimos en contacto con lo que tenía que ver con lo metabólico. Esta misma variación de la propuesta se puede poner en contacto, sobre todo en nenes, con lo que tiene que ver con una esfera más emocional, una esfera afectiva, lo que tiene que ver con esto de que la actividad aburra o que genere interés, y muchas veces los tiempos de espera prolongados, en los nenes sobre todo, generan aburrimiento, y ese aburrimiento va a hacer que obviamente baje la motivación. Si la motivación baje, acordémonos lo que era la memoria de trabajo, que se regía por lo que tenía que ver con la memoria, con la motivación y la atención. Si no estoy motivado por estar en ese lugar, no voy a estar atento, y si no estoy atento, la cantidad de información que recolecto va a ser mucho menor, por ende el aprendizaje merma significativamente. Y bueno, después lo que tiene que ver, por supuesto, con la esfera motora. No es lo mismo un juego de relevos donde se desplazan corriendo a máxima velocidad, que un juego de relevos donde los desplazamientos son desplazamientos laterales o hacia atrás, o donde van saltando. No es lo mismo una propuesta que tiene lanzamientos de una propuesta que tiene desplazamientos. En definitiva, los aspectos motores los conocemos bien, y sabemos que las actividades están compuestas por un tipo de movimientos u otros. Entonces, generando variación ahí, ya voy a lograr una actividad de cierto tipo o una actividad totalmente diferente. Entonces, yo lo que les propongo es que de ahora en más, cada una de las actividades que vayamos haciendo, ustedes empiecen a observarla desde esta matriz. Generar esta matriz en su pensamiento. A mí me ayudó mucho. Yo esto que hoy estamos jugando con los dedos de la mano, yo de la misma manera, cuando yo soy preparador físico en este equipo de vóley que les comenté, yo cuando armo los bloques de trabajo, los drills de entrenamiento, las sesiones de pesas y demás, tengo muy presente todo esto. Tengo muy presente todo esto. Y trato de ver de qué manera ajustar esa actividad o esa sesión de pesas para direccionarla hacia un lado, para direccionarla hacia el otro. Si veo que desde lo emocional está siendo aburrido, ver de qué manera puedo lograr ese objetivo, pero con alguna otra estrategia para que estén un poco más enganchados. Acá en pantalla lo que ven es un cuadro que empieza a
dejar explicitada estas distintas formas de despertar esos movimientos de la memoria, estas llamadas. Lo creciente lo habíamos visto, son las secuencias, lo decreciente lo vimos, ahí tienen el ejemplo de casual simple, un número, un movimiento. Los múltiples son más de uno. Y después acá, quiero, antes de que lo sigan viendo, quiero ver si nos podemos dar cuenta entre nosotros. Y si no, lo vamos a dejar establecido de una manera más arbitraria, simplemente para estandarizarlo y después utilizarlo como forma de interacción. Ustedes levanten la mano, por favor, la que ustedes quieran. La respuesta tiene que ser uno de esos 4 movimientos que vimos. Dentro de esos 4 movimientos va a estar la respuesta, sí o sí. Si yo a ustedes les dijera 2 antes, ¿cuál sería el movimiento correcto? Si yo les dijera 2 después, ¿cuál sería ese movimiento? Bueno, ahí veo que ya varios de ustedes lo entendieron de la manera que yo pretendía que se entienda, porque nos estamos poniendo de acuerdo en algo que es arbitrario. Puede ser de un montón de maneras distintas, porque 2 antes pudiera ser 2 movimientos atrás. Yo lo que les estoy proponiendo ahora es que si yo digo 2 antes, va a ser el 1. 2 es la referencia, y antes o después es para qué lado de esa referencia me voy a mover en la búsqueda de ese movimiento correcto. Entonces, 2 antes es el 1. 2 después es el 3. Si yo a ustedes les dijera 4 después, ¿qué movimiento sería? Piensen, tómense el tiempo necesario. 4 después. Bien, ahí veo que uno de ustedes hizo el 3 y otro de ustedes hizo el 1. El correcto en este caso es el 1, si yo digo 4 después. ¿Por qué? Porque dijimos que en la posibilidad de resolución teníamos solo 4 movimientos posibles. 1, 2, 3 o 4. Y el 3 sabemos que no es, porque el 3 ¿qué sería? 4 antes. Eso lo sabemos. 4 antes es del 3. Entonces, si yo a ustedes les dijera 1 antes, ¿qué número sería? ¿Qué movimiento sería, perdón? Lo opuesto, el 4. Bueno, esta es una otra forma de llamada, que es una llamada donde se empiezan a categorizar los números o a visualizar los números de, perdón que salte porque está más adelante, evidentemente, de manera circular. Aguarden, por favor, es prolijo, pero no sé por qué quedó desfasada esa diapo. Acá está. Esta es la manera en la cual estábamos ordenando los movimientos, en este caso. El antes y el después. Entonces, a la hora de complejizarlo desde el punto de vista cognitivo, ahora tenemos un grupo de llamadas más, las del antes y el después. Y en este caso dijimos que la respuesta era una de esos 4 movimientos posibles. Pero si yo ahora le diría a ustedes que la respuesta sí o sí es toda la secuencia de los 4 movimientos correspondientes. Ya no es un solo movimiento, son una secuencia de 4 movimientos. Y yo a ustedes les digo, por ejemplo, 2 después. ¿Cuál sería esa secuencia que nace? 2 después. Son siempre 4 movimientos. ¿Cuáles serían? A ver, levanten la mano. Ahí va, vi que lo empezaron a hacer 2 después. Entonces tenemos el 2, y después del 2 es el 3, el 4, y como es una lógica circular, volvemos al 1 y terminamos en el 2.
2 antes, ¿qué sería? Antes del 2 nos movíamos para el 1. 1. Y como son 4 las respuestas correctas, 1, 4, 3 y 2. Es para el otro lado. Bueno, esa es otra forma de interactuar con los alumnos. Aguarden un segundo que voy a poner de vuelta. Ahí tienen en pantalla. Acá quedó totalmente explicitado lo que tiene que ver con las posibilidades de llamadas. Por otro lado, teníamos esto de las codificaciones. Nosotros usamos el código numérico y el cromático. Hay otros códigos, que esto cuando abordemos en 2 clases la metodología CEL lo vamos a ver, que es, por ejemplo, el código figurativo. El código figurativo son elementos, en este caso, elementos de la naturaleza, podemos decir, que los seleccionamos en pos de generar una tercera asociación. Flor, hongo, planta, piedra. Y la dinámica es la misma. Es la misma, partimos de los números, pasamos por lo cromático, hacemos una tercera asociación con lo figurativo. Y si llegamos a este plano, la propuesta es más compleja, sin duda, desde la perspectiva cognitiva, porque involucra más procesos todavía. Bueno, acá, esto es una reflexión de Carmelo Pitera. Se los dejo para que lo lean a ustedes. No hace falta que yo se los narre. Que tiene que ver por qué esto de las codificaciones, esto de la importancia de un lenguaje universal, simple, comprensible, y generar el objetivo prioritario, que era el de lograr aprendizaje, identificar sistemas que generen aprendizaje. Cuando hablemos, lo repito, del sistema educativo CEL, vamos a adentrarnos más en las familias de códigos. A grosso modo, les digo que esta señal que tenía que ver con leer los segmentos corporales de un otro, es una actividad, es un proceso, mejor dicho, ¿no? Una actividad que activa sobre todo el hemisferio derecho. En cambio, cuando yo a ustedes les verbalizaba los números, es un tipo de proceso que activa preponderantemente el hemisferio izquierdo. Nosotros, cuando hablábamos de sistema nervioso, hablábamos de 2 grandes estructuras que eran los hemisferios, que son estructuras que están totalmente comunicadas entre sí, absolutamente. Y habíamos dicho que el sistema nervioso es un sistema que, si bien está integrado, es un sistema que cada una de sus partes se especializa en determinados procesos. A grosso modo, lo que podemos decir del hemisferio izquierdo es un hemisferio que utiliza un tipo de procesamiento que es de manera preponderante, esto es importante, no absoluta, que es el digital. Son paquetes de información, lo numérico es uno de estos ejemplos. Por otro lado, el hemisferio derecho le es más cómodo el funcionamiento analógico. Es otro tipo de funcionamiento del cerebro. Es la comprensión de un flujo constante de información, de señales, como podría ser esto de leer el cuerpo de un otro. Esto es un tipo de funcionamiento analógico. Bueno,
Quedó... esto es una reflexión que la había hecho Mario Di Santo. Mario Di Santo es un profesor argentino que es un profesor de altísimo nivel, que se desenvuelve hoy en día sobre todo en el ámbito deportivo y que está muy cerca de la fundación. En distintos momentos él tuvo contacto, compartieron una serie de reuniones y de experiencias con Carmelo Pitera, y es un gran referente nacional que él siempre destaca el sistema educativo SICOM y sobre todo a la autora, Carmelo Pitera. Bueno, a mí me parece que ahora podríamos hacer un separador para pasar a lo que tenía que ver con la segunda propuesta del día, y era lo de los ojos direccionales. Agus, ¿Cuánto tiempo vamos de clase? Silvi, vos que estás en todos los detalles. Vamos 1 hora 10 de clase neta. Empezamos 10:40 en vez de 10:30, Sí. clase en sí, así que vamos 1 hora 10. Bueno. perdón, ¿puedo hacer una pregunta antes de que cambiemos de tema? Sí, absolutamente. De hecho, era un poco el sentido de este separador, era que ustedes pregunten si tenían ganas de preguntar algo. Consulta. Por ejemplo, si yo en vez de decir los números, hago algún sonido en particular, como por ejemplo algún chasquido, o aplaudir, o silbar, ¿qué ¿Sí? código estaría usando y qué hemisferio derecho o izquierdo estaría desarrollando? Esto tiene que ver, recordemos que cuando hablamos de hemisferios siempre trabajan los dos hemisferios, recordémoslo esto, no es que es uno o el otro, es siempre los dos, hablamos de actividades preponderantes. Lo que vos estás planteando tiene que ver con el código que en el libro creo que está explicitado como el código sonoro. El código sonoro tiene un factor común con esto de lo verbal. Cuando yo les comunicaba a través de mi boca y sonidos las palabras, es que los dos estimulan la corteza primaria auditiva, porque acceden como input a nuestro sistema nervioso a través de los oídos. Ambos. Esto de decir el número, o de, por ejemplo, si yo puedo decir 2 o yo puedo hacer esto. ¿Se escuchó o puedo hacer 2 aplausos? O puedo hacer el dribbling de una pelota. Que si el dribbling de la pelota lo estoy mirando, yo también estoy utilizando lo que tiene que ver con el analizador perceptivo. Pero si estoy con los ojos cerrados, la única información que voy a recolectar es el analizador perceptivo óptico al mirarlo. Pero si estoy con los ojos cerrados y lo escucho, obviamente que al censurar la visión se canaliza la información en lo auditivo. Y cuando habíamos dicho que cuando lo asociábamos a lo que tenía que ver con lo numérico, estos ruidos o esto de sonoro, los 2 chasquidos eran 2, o el chasquido quería decir, en este caso, 1, estoy generando una asociación indirecta entre la señal y lo numérico en este caso. Porque a través del chasquido, o a través de aplaudir, yo había dicho que si aplaudía 2 veces era el 2. Yo había dicho que si aplaudía 1 vez era el 1 y si aplaudía 3 veces era el 3. Entonces, a través del aplauso, en ese recorrido de procesos que se despiertan en nuestro sistema nervioso, llegamos a lo que tiene que ver con las esferas numéricas. Y eso habíamos dicho que prevalentemente estaba en el hemisferio izquierdo. Nosotros lo que podemos hacer también es decir que si habíamos jugado con lo que tenía que ver con lo figurativo o mostramos una serie de movimientos y después decimos que esto es la sentadilla, que esto es correr para adelante y para atrás, y que tocar el silbato es, por ejemplo, saltar y aplaudir en el aire, lo que estamos generando es una asociación, ya no con el número, porque no es cuántas veces estoy haciendo esto, que me va a decir si es un movimiento o el otro,
yo elegí 3 códigos sonoros diferenciados, esto, el silbato o el chasquido, que cada uno de estos códigos está conectado con 3 movimientos que yo vi anteriormente. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, a través también de la percepción que despertó, en este caso, esa corteza acústica, después esa información se va a transmitir a áreas que tenían que ver con eso de decodificar el cuerpo de un otro, porque la señal era justamente el movimiento que yo te mostré y asocié con ese chasquido o ese aplauso. Me parece que ahora, si nos metemos demasiado en el área específica y demás, quizás nos vamos a hacer nos vamos a complejizar demasiado, y por ahí ahora el objetivo es que empezamos a entender las dinámicas desde la práctica de las metodologías, o la base metodológica de la propuesta. Sin duda que vamos a ir al hueso también en lo que tiene que ver con áreas específicas y demás. Pero no quiero ir tanto a lo anátomo-topográfico del área exacta del cerebro de esta acción en particular, porque va a ser realmente para una segunda clase muy abstracto, me parece. Si tienen alguna otra duda, adelante, lo que quieran. De esto que vimos hoy, de eso que vimos la clase pasada, participen si tienen algún tipo de duda. Yo les doy tiempo para que reflexionen, para que piensen. Yo quería hacer una pequeña consulta, no sé si también igual esto va a venir un poco más adelante, pero particularmente me interesa todo lo que es la preparación física y demás, y quería saber si vos esto lo metés en todas tus sesiones de entrenamiento, actividades de este estilo, o no. Bueno, ¿Marina o Martina? Marina. Mirá, en el día a día, con el equipo, yo tengo distintos momentos donde interacciono con ellos. Por ejemplo, en la semana tenemos 3, ahora, en este periodo, tenemos entre 2 y 3 sesiones de pesas, que es un momento donde estoy 1 hora y media, 2 horas con los jugadores. Y después los otros momentos son las entradas en calor, por ejemplo. Tenemos 15 minutos todos los días de entrada en calor. En las entradas en calor, en determinados momentos, meto un bloque por ahí de esos 15 minutos, de 5 minutos, 4 minutos, donde hay algún tipo de señalización, donde hay algún tipo de justamente de enlace entre movimientos y codificaciones, estimulando la memoria. Eso lo hago. Después en las sesiones de pesa trato de llevar los ejercicios a un área donde, por ejemplo, lo perceptivo por más de que sean ejercicios de fuerza, yo conecto esos ejercicios de fuerza con los analizadores perceptivos y con determinadas señales, que una señal, por ejemplo, dice que el ángulo de la sentadilla tiene que ser de determinada manera, y otra señal... Estoy escuchando un micrófono, ¿no? Que por ahí... Fíjense, chicos, si alguno de ustedes tiene el micrófono por ahí abierto, que se está escuchando un ruido. Y en las sesiones de pesa, en determinados momentos, también utilizo mucho de estas propuestas, pero no es una sesión donde es totalmente cognitivo-motora. No la abordo de esa manera, porque hay momentos en la sesión donde yo centro en lo que tiene que ver con la prevención de lesiones, ejercicios muy puntuales, muy analíticos, muy específicos, que no tienen nada de esto, de lo que tiene que ver con las señalizaciones, la cognición en ese momento de la sesión. Hay otros momentos que si tengo un objetivo, por ejemplo, con un jugador en particular, de bajar de peso o de estimular determinado tipo de metabolismo, en ese momento no lo utilizo, pero en momentos de entrada en calor, en momentos de
ejercicios de fuerza, en el momento de hacer, luego de la parte de fuerza, hacer ejercicios que está mal llamado transformación, en realidad se llaman ejercicios de contraste o de fuerza explosiva, que son saltos, lanzamientos y demás, utilizo, ¿sí? La base de lo que tiene que ver con estos sistemas, sí, sí. Pero quiero dejar en claro que no es todo el tiempo, no es en todo momento y no es puro. Es por bloques, son módulos donde lo utilizo y módulos donde no lo utilizo. Y perdón, sigo con lo mismo, pero en la población infantil que buscamos capaz quizás más variabilidad y eso, por ejemplo, estaría bien mecharlo en un circuito de distintas habilidades, meter también actividades de este tipo. Seguro, 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 seguro. Y lo que te puedo decir que en la actividad, en el ámbito infantil, es importantísimo, si vos desde el vamos haces una actividad donde la hora de esa clase es totalmente en la dinámica de señal, ejecución, corrección y demás, llega un momento que ese chico está totalmente agobiado mentalmente y se empieza a aburrir, se empieza a distraer, porque fuimos demasiado profundo y sostenimos demasiado tiempo esa actividad en relación a lo que él en ese momento podía ser capaz de tolerar. Entonces, esto de saber cuál es la carga cognitiva ideal y esa modulación en actividades con una propuesta de mucho hincapié cognitivo, con actividades de una propuesta con más hincapié motor, sin tanta concentración en lo que tenía que ver con las señales, la calidad de la ejecución. Hay que tenerlo en cuenta, esta modulación. Y es clave para eso saber leer al alumno, saber leer a la clase y darte en cuenta cuánto podés extender ese bloque con prevalencia cognitiva, cuándo tenés que cortarlo, y lo que sería lo ideal es que nunca llegues al punto de tener que cortarlo porque se terminaron aburriendo. Hay una frase que es matá al juego antes de que muera, y es eso. Es justo tomar esa decisión de antes de que llegue el aburrimiento, vos ya sabiendo por determinados emergentes de la clase lo que está pasando, tomar la decisión de cambiar el bloque, cambiar el módulo y demás. Y hay veces que no es simplemente saltar de un módulo cognitivo-motor a uno netamente motor que, valga la aclaración, nunca es netamente motor, pero que haya una implicación muy baja de lo cognitivo. Hay veces que simplemente es armar una clase donde de antemano está muy organizada y vos tenés distintos bloques, como por ejemplo distintas metodologías. Y hay veces que vos seguís en una actividad con alto contenido cognitivo, pero la cambiaste totalmente. Utilizaste otra de las metodologías que utilizan otro tipo de procesos, que utiliza otro tipo de movimientos, y seguís estimulando la cognición, pero desde otro lado, y ya con esto de ese principio de la variabilidad, lograste que el nene siga interesado por eso que está haciendo. Pero sin ser hipócrita, te digo que va a haber muchos momentos que vas a tener que justamente decidir bajar al mínimo lo que tiene que ver con lo cognitivo. Y hacer una actividad donde a mí me pasaba que los nenes en determinado momento necesitan correr libremente, de un lado al otro, sin tantas referencias, sin tantas pautas, sin estar tanto sujeto a esto de la verificación de hice bien, hice mal. Hay momentos que necesitan deshogarse de esa manera. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de la planificación, totalmente. Y quizás elegir en esos momentos qué actividad hacen o qué juego hacen. Así que bueno, no sé si te ha respondido la pregunta o no. Sí, gracias. Bueno, de nada. Chicos, ¿tienen algún otro tipo de duda, de inquietud?
Sí, yo tengo una... Me quedé con una cosa. Diego, Onda. compañero de la licenciatura. Mandaron a tu hermano, el de pelo largo, a dar el curso. Sí. Hola, Diego. ¿Cómo andas? Contento de Che, verte me acá, entró muy una duda, es como a modo de ejemplo, en verdad, aplicable a otros engramas, con esto del dedo, en Sí, donde la consigna que cuando vos diste era, bueno, juntar los dedos. sí, Entonces, después hiciste la prueba y nos marcaste que la parte de la extensión estaba más reducida, mermada. sí. Pero no está bien, es lógico, incluso esperable que pase, porque digamos, el foco era la resolución de la tarea, era juntar los dedos. Sí. Y no funciona como de una manera como de ahorro de energía, haciendo que el engrama sea más eficiente. Para resolver la tarea es, bueno, listo, ahorro energía, no me focalizo en todo el movimiento mecánico. Esto llevándolo después a gestos técnicos en donde también la idea es que sean efectivos o que sean eficaces. Yo lo que creo, Diego, es que uno, de una manera organizada, puede satisfacer y debiera satisfacer ambos objetivos. El objetivo de la calidad de un movimiento y el objetivo de seleccionar la respuesta correcta en esta propuesta en concreto. Porque, a ver, por ejemplo, nosotros habíamos utilizado en primera instancia, y nosotros acá vamos de una manera más acelerada que quizás la que iríamos con, por ahí, un nene, si estuviéramos interactuando con ellos, ¿no? En este caso, nosotros a través de un canal de una forma de aprendizaje, que es la imitación, que es una de las formas de aprendizaje más primitiva, más natural que tenemos, yo les mostré, oficiando de modelo, el movimiento, y lo que les pedí a priori es que ustedes simplemente lo vivenciaran. Pero no es lo mismo que yo, y voy a ser exagerado, les muestre este movimiento a que ustedes lo hagan imitando una sentadilla en vez de este movimiento. Yo elegí un movimiento simple, un movimiento que pensé que en este caso formaba parte de su repertorio motor. Entonces, si el movimiento es este, yo creo que es correcto y se debe pedirle al alumno que el movimiento cumpla con esas fases mínimas de calidad, en este caso esa extensión y esa flexión. Porque si no lo transforma en otro movimiento, que nosotros acá le estamos dando importancia, nosotros le damos mucha importancia a los aspectos motores. Si nosotros hubiéramos elegido un movimiento mucho más complejo, un movimiento deportivo de cierto tipo y que el alumno no lo tiene automatizado, yo voy a tener que elegir dónde voy a tener que poner la energía, la atención, para lograr un primer paso de asimilar ese movimiento y luego empezar a dinamizarlo con señales que lo vas a poner en un engrama donde tenés 4 posibilidades de movimiento y demás. Porque estamos hablando de un movimiento que no lo tenés aprendido, que es un movimiento complejo, un movimiento que tiene muchas fases. Entonces, hay que tener muy en claro eso. ¿Qué es lo que se le pide al alumno? Y después hay otra cosa, es que si el día de mañana este movimiento es una técnica deportiva, o podría ser un paso o un componente de una técnica deportiva. Si da lo mismo por el mero hecho de elegir la respuesta correcta, hacerlo así o así, que hacerlo así, lo que voy a generar es que el alumno empiece a reforzar en ese grama el error. Y va a ser un mañana, estoy diciendo exagerado, yo me voy a enojar porque no metió el gol ese nene, por ejemplo. O porque ese jugador no metió el gol. Y quizás nos vamos a dar cuenta que no metió el gol porque ejecutó mal, simplemente por eso. Porque no ejecutó de una manera eficiente, de una manera correcta, entonces decidió, percibió, seleccionó bien
pero ejecutó mal. Y en definitiva, la acción deportiva no tuvo suceso. Entonces, eso va a generar muchísima frustración en un deportista. O en una persona que se quiere desenvolver en la vida cotidiana de determinada manera. Por ejemplo, correr el colectivo y no sabe correr, y se tropieza. Entonces, yo creo que hay que poner el foco en que las fases de movimiento sean correctas de acuerdo a eso que se pidió, y tratar de andamiar o de guiar andamiando al alumno para llegar a esos objetivos. Pero tiene que ser un objetivo, y se puede. Y si es muy complejo, vamos un paso atrás en la esfera motora y seleccionamos un movimiento menos complejo, o descomponemos ese movimiento de manera tal que de a poco lo llevemos hacia donde queremos ir. Y me parece que quedó graficado que ustedes fueron mejorando en 3 minutos de interacción eso de la extensión. Entonces, ¿por qué pensar que si nosotros lo pudimos mejorar tan rápidamente, un nene no lo puede hacer también eso? Porque un nene no va a poder realizar un movimiento de flexoextensión de piernas extendiéndose completamente sobre la punta de los pies, por ejemplo. Yo creo que lo puede hacer. Y después, bueno, establece ese ratio, ese equilibrio entre la complejidad de lo motor y la complejidad de lo cognitivo. Si decidiste que falta mejorar lo motor, andate un pasito más atrás, quizás en ese momento en lo cognitivo, un pasito más atrás, para darle más atención a lo que tiene que ver lo motor, o viceversa quizás. Pero hay que estar todo el tiempo en esto de... En el área de la preparación física somos expertos en esto de la carga de entrenamiento, y cuando entendemos la carga de entrenamiento muchas veces es el peso, las repeticiones, las velocidades. Parte de esta carga de entrenamiento es la carga cognitiva. Entonces tenemos que empezar a entender, a manejar muy bien la carga cognitiva, y empezar a encontrar cargas cognitivas óptimas. Una carga que se va a desprender de la propuesta que le haga el alumno, que lo lleve a querer esforzarse, porque la carga no es tan baja que sin esforzarse logra el objetivo. No, la carga es óptima porque él se debe esforzar, se debe realmente comprometer con la actividad para lograr el objetivo. Pero lo termina cumpliendo porque esa carga cognitiva era óptima y le permite resolver. Distinto es si la carga está en el otro polo, es una carga muy alta donde él no logra resolver de manera satisfactoria, y genera frustración. Se equivoca porque es muy complejo. Entonces, en ese momento, antes de que se frustre, hay que tener la muñeca para bajar la carga cognitiva. Y si veo que la hace siempre bien, va a llegar un momento, y no muy lejos, donde se aburre. Porque si esto lo hago de cualquier manera y me sale bien, llega un momento que se aburre. Entonces, todo el tiempo esto de la carga cognitiva, la carga cognitiva optimal. Perfecto. ¿Quedó, Diego? Sí, quedó. Bueno, me alegro. ¿Algo más, chicos, que quieran o preguntar o compartir? También, si alguno quiere compartir algo, está también abierta esa puerta. Alguna experiencia o algo que tenga que ver por ahí con alguna temática que estemos tocando, siempre está bueno. Vos, Silvi, ¿qué pensás? ¿Cómo estás viendo todo esto? Silvina forma parte de nuestra fundación ya hace tiempo, ella está especializada en lo que tiene que ver con el SICOM, hizo el primer curso de formador de formadores, así que por eso le pregunto a Silvi, ¿vos cómo estás viendo todo esto? Estoy viéndolo bien, muy interesante la pregunta de Diego, y creo que ahí, solamente para reforzar y para hacer hincapié en esto que es tan importante para el SICOM, es en no automatizar movimientos erróneos, ¿sí? Y en eso se basan cuando quieren el movimiento completo. Hoy por hoy estamos hablando de una mano, ¿sí? Un movimiento de una mano
y un movimiento de rango completo. Pero después, cuando hablamos de un salto, y sobre todo cuando hablamos de un salto de un niño, decimos, salta, sí, sabe saltar, y salta. Salta, pero nos está evitando un montón de estadios del salto en sí, como la extensión hasta de la punta de los pies, que si nosotros no ponemos principal hincapié en eso y dejamos que el salto se robe un estadio, que es el estadio final de extensión, estamos facilitando el error, ¿sí? Y haciendo que automaticen un error. Entonces, en eso nosotros somos principales y súper importantes en detectarlo y corregirlo a través de ejercicios, ¿sí? A través de ejercicios como el SICOM, donde cuando aplico un ejercicio con números, con todo lo que el SICOM nos invita a poder implementar, no me tengo que olvidar que el movimiento debe ser completo. Y el otro punto importante es que yo inicialmente enseño un movimiento completo, ¿sí? Con el objetivo solamente de enseñarlo completo, y después es el ejecutante el que lo va a recortar, modificar y adaptar a la resolución del problema puntual in situ de lo que se está aplicando en el movimiento, ¿sí? Pero inicialmente, cuando es solamente un ejercicio, tiene que tender a ser completo. Después, lo pongo en un ejemplo en un partido de tenis. En tenis, por ejemplo, se enseña que voy, le pego a la pelota y tengo que volver hacia el centro de la cancha, ¿no? Bien atrás en la cancha, pero me refiero a que lateralmente vuelvo hacia el centro, para estar equidistante de los dos lados. Si yo al chico no le enseño a volver hacia el centro de la cancha, va a tender a quedarse donde está para economizar energía. Es una estrategia que vuelva. Si yo la automatizo con movimientos y con ejercicios donde le pido que vuelva, le voy a estar automatizando y enseñándole eso. Bueno, cada ejercicio y cada cosa que yo voy a enseñar, tengo que pensar en cuál es la dinámica de partido. Después, por ahí en el partido en sí, no lo voy a obligar a que vuelva siempre al centro de la cancha. Ya lo va a tener automatizado, o va a decidir por ese partido en particular, por ese jugador que tiene enfrente, no volver. O volver y tenderse más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Es una decisión del momento. Pero cuando estoy en ejercicio, tengo que tratar de hacerlo lo más limpio y óptimo posible. No sé si me expliqué, si por ahí Sí, es muy sí, complejo lo que quise explicar, y lo quise explicar en poco tiempo, y no se llega a comprender, pero bueno, creo que si no, podemos irlo desarrollando en las próximas clases. No, buenísimo, me parece que fue claro tu comentario, Silvi. Diego, ¿cómo? No, sí, fue clarísimo. Y en función de eso me quedó como una cosa dando vueltas, que no sé si es capítulo para otra cosa, pero sí hacen una distinción marcada entre lo que venimos hablando, que es la educación y la construcción del engrama, y lo que es cuando ya alguien construyó de una determinada manera un engrama, la reeducación, que tengo entendido que es como un poco más compleja, deshacer. Sí, sin duda que son tanto lo que tiene que ver con la reeducación, en el caso, entiendo por reeducación que si una tarea motora determinada o el engrama de esta tarea motora determinada nosotros detectamos a la hora de observar ese movimiento, que es lo que el alumno muestra, detectamos que hay falencias, ya sea en las fases, ya sea en las secuencias de los movimientos que componen esa tarea, si hay algún tipo de falencia, establecer rutas para reeducarlo yendo hacia el norte de lo que consideramos el movimiento correcto. ¿Eso sería la reeducación? Sí, sin duda que esto está contemplado, y el tema de... Acá hay algo que está faltando y que lo vamos a entender con la clase del sistema CEL, que tiene que ver con esto de correcto o incorrecto es arbitrario. Lo de correcto o incorrecto es arbitrario.
nosotros como especialistas del movimiento, sabemos que desde puntos de vista, por ejemplo, mecánicos o físicos, hay determinadas formas de ejecución que son más eficientes, más eficaces que otras. Esto lo entendemos porque nos hemos especializado en comprender determinadas leyes biomecánicas y demás que nos dicen esto. Ahora, nosotros cuando estamos con nenes que estamos tratando de ser agentes que participan en su educación, nosotros tenemos que tener claro determinados objetivos. Hay un objetivo que es el objetivo que está siempre presente y es el más importante, que es el pedagógico, y en si yo una actividad la encaro desde el punto de vista del conductismo, desde el constructivismo, que esos son las paradas pedagógicas. Y hay otros objetivos que me parece que como especialistas del movimiento lo tenemos que tener muy bien claro, es el de tomar decisiones de qué es mejor y qué no es mejor en pos de aprender determinadas motricidades. Y no está mal pedirle al chico y ser exigente en que lo haga de una manera u otra. Esto que Silvina decía, automatiza el error. En el sistema nervioso lo que sucede es como que el nene sistemáticamente, o la persona, no el nene, saca pequeñas fotografías de ese error y lo asocia a esa tarea motora que estaba aprendiendo. Va a ser muy difícil y va a ser mucho más complejo después cuando llegamos a esta reeducación que vos mencionaste, Diego. Porque va a ser un árbol que se desbordó y hay que empezar a podarlo para de vuelta llevarlo hacia ese engrama que era el esencial, el correcto y el que no tenía ¿cómo se puede decir? Esos vicios o esos movimientos superfluos que lo hacen perder energía, lo hacen perder rendimiento, un montón de situaciones desfavorables que realmente nos podemos anticipar. Con el sistema, con la metodología CEL vamos a ver cómo nosotros nos capitalizamos del error. Y esto que vos decías, que estaba pasando, de que se generaba esto, yo estaba esperando el momento que emergiera ese error, en este caso mecánico, para capitalizar ese error y a través de ese error, en este caso, explicar un montón de otras cosas que tenía que ver con lo conceptual de este curso, y a través de un error entendimos un montón de conceptos, y después, poniendo el énfasis en mejorarlo, vimos cómo ese error o ese déficit en movimiento tranquilamente se optimiza en cuestión de minutos. Entonces, nada, eso me parece que es importante. Después, acá lo que ven en pantalla es un engrama que involucra otras partes del cuerpo. Además de los brazos, también los miembros inferiores. Y podemos ver, si vemos desde izquierda a derecha, que el primer movimiento es golpear el piso con el pie derecho. El segundo es golpear el piso con el pie izquierdo. El tercero es tocar el piso con ambas manos. El cuarto es extenderse completamente, como vemos ahí con la punta de los pies, y aplaudir sobre la cabeza. Y el último, el quinto, aplaudir detrás de las piernas. Vemos que hay movimientos que involucran prioritariamente las piernas, otro los brazos y otro ambos trenes. Bueno, quiero decir que simplemente estamos entendiendo esto de engrama motor desde la perspectiva SICOM, y las posibilidades pueden ser muchísimas. En este engrama que hacíamos con las manos, cuando llegamos al punto de que usábamos 2 dígitos o 2 fuentes de señal, y estos 2 dígitos, esta fuente de señal, señalizaban una mano a la otra, podríamos agregar un tercer dígito, por ejemplo. Y ese tercer dígito
codifica lo que hace el tren inferior. Y en ese engrama empezamos a generar un acoplamiento entre los trenes superiores e inferiores. Entonces podemos decir, por ejemplo, que si yo digo 12 en primera instancia era pinza 1 con la mano derecha, pinza 2 con la mano izquierda, y si yo dijera 123, ese 3 final va a significar algo que hacen las piernas. Por ejemplo, el 3 es correr en el lugar. Si yo dijera 122, ese 2 es desplazarme repetidamente hacia adelante y hacia atrás. Y 121, ese 1, quizás es saltar en el lugar. Y empiezo a jugar con eso. Otro aspecto importante a la hora del aprendizaje es, inicialmente, yo les mostré el movimiento y me oficié de modelo para que a través del proceso de imitación ustedes lo llevaran a su propio cuerpo y se encontraran definitivamente con ese movimiento, con todas las sensaciones propias del movimiento, propias de la ejecución. Una cosa es verlo y otra cosa es cuando ustedes lo ven y lo hacen. Al hacerlo, tienen la información del tacto, tienen la información propioceptiva, que me dice las características de este movimiento, de la ubicación de los segmentos corporales. Y eso lo que hace también es justamente reforzar ese engrama de movimiento en el cerebro. Algo muy importante, como lo ven acá en la pantalla, es lo de la verbalización. Yo también a ustedes les podría haber dicho o preguntado cómo era este movimiento. Empezamos con, yo les muestro el movimiento, ustedes lo hacen a través de la imitación, y después les pido que describan verbalmente ese movimiento. Entonces, por ejemplo, es aproximar con flexión el índice con el pulmar y luego extenderlo. Bueno, el 2. Aproximar con flexión el mayor con el pulgar y extenderlo. Esto de la verbalización hace que yo le ponga palabras a cada una de las fases y del movimiento, partes del cuerpo, y esto hace también que se refuerce muchísimo ese engrama. Es muy importante. Fíjense qué cerquita que están las áreas especializadas de la verbalización con aquellas áreas motoras. Lo verbal y el movimiento van de la mano totalmente. Totalmente. Por eso vamos a ir viendo que en el SICOM, esto de verbalizar los movimientos, esto de ponerle un nombre, esto de explicarlo, tiene un lugar preponderante. Imagínense una técnica compleja de un gimnasta. Si ese gimnasta asimiló esa técnica partiendo de que comprende las partes de su cuerpo, partiendo de que comprende los nombres de la parte de su cuerpo, partiendo de que comprende que esas partes del cuerpo que tienen nombre se mueven de determinada manera y esos movimientos también tienen nombre. Cuando nosotros conectamos todo ese lenguaje con esa técnica y en algún momento que quisiéramos reeducarlo, como vos dijiste, Diego, lo que podemos hacer es poner el foco en determinada parte de esa técnica a través del lenguaje, por ejemplo. Pero para eso hay que establecer una matriz conceptual que sea estandarizada entre el alumno y el instructor. Y ese lenguaje que se utiliza, yo dije aproximar, con flexión, con extensión. Rara vez no solo un nene, una persona que no forme parte quizás de nuestro ámbito de educadores del movimiento va a poner esas palabras. Va a decir lo mismo, pero con su lenguaje. Nosotros entonces tenemos que primero entender cuál es el lenguaje que conoce y luego plantearnos un lenguaje que nos comunique de la mejor manera. Esto es otra cosa importante que se propone el SICOM. Son lenguajes simples, estandarizados, que permiten esta comunicación constante entre docente y alumno, pero sobre todo entre alumnos y pares, ¿no? Que es lo más... Es muy importante. Esto es desde lo neurofisiológico,
la proximidad que tienen áreas del lenguaje con áreas del movimiento. ¿Qué más? A ver. Bueno, ahí lo que se vio es simplemente que el camino es el mismo. Una vez que habían hecho esos movimientos de este engrama nuevo, lo que van a hacer es establecer asociaciones con un código. Bueno, a ver, acá lo voy a dejar a su criterio. Si quieren que sigamos, yo les propongo que la próxima clase también sea en vivo. Voy a proponerles esto, que la próxima semana es darle una clase en vivo. Hace ya 1 hora y media que estamos, yo no sé cuál es el nivel de atención en este momento, pero también seamos coherentes con lo que decimos en las clases con los nenes, ¿no? Que si vamos demasiado, por ahí se genera un momento en que no es lo ideal para aprender. ¿Ustedes quieren que siga con los ojos direccionales o quieren que lo dejemos para abrir la próxima clase y también la fusionamos con el contenido que correspondía a esa otra clase? Y nos ponemos de ahora en más un tiempo total de 1 hora y media. Me parece que eso para mí es lo ideal a la hora de una clase, 1 hora y media. Si ustedes quieren que hoy hagamos 2 horas y abordemos los ojos direccionales, yo tengo el tiempo y estoy totalmente dispuesto a hacerlo. Pero bueno, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece? Y como prefieran. Silvi, también, tu punto de vista. Yo los dejo opinar a ellos, pero creo que 1 hora y media de atención por Zoom suele ser lo estándar y lo que realmente me ha funcionado hasta ahora. ¿Qué quieren que hagamos? Como prefieran, realmente. Pueden escribirlo en el chat, lo pueden ver después también, si no. Pero Como quieran. Les doy un momento para que decidan y vemos de qué tiene ganas la mayoría y hacemos eso. Para mí hasta acá está bien. Eso. Eso sería, empezamos la clase que viene con esta temática para vos. sí. Ok. Bueno, ¿los demás qué piensan? Sí, dicen bastante. Bastante Bastante de lo que está hasta acá. Yo más que nada para aprovecharte 100%, Agus, porque para igual seguir con menos chicos y con menos profesionales acá y después verte grabado es lo mismo. Y por ahí está bueno si vos estás dispuesto a darlo en vivo después. Sí, eso ya quedamos en ese acuerdo, que la semana que viene van a tener otra clase en vivo. Y bueno, Bien, hacemos de esa manera entonces. Si cortamos acá, yo ya corto la grabación. Bueno, si querés, Silvi, cortá la grabación y igualmente, no sé si vos, para que no esté en la grabación esto,